Buenos días, hermanos queridos. Una alegría compartir esta palabra. Aunque parezca muy terrible la palabra, puede sonar, y como veíamos, que son cosas terribles, pero a Dios gracias, la iglesia y nosotros tenemos que reconocer y comprender dónde estamos, y justamente por eso es tan importante que podamos ver esta palabra y debemos alegrarnos por ella. Aquí en Apocalipsis estamos llegando al capítulo 9 ya casi, a la mitad en realidad de este libro, y muchas personas evitan el libro Apocalipsis. Muchas personas debido a los complejos simbolismos que tiene, a todas esas cosas interpretativas, imágenes muy terribles y aterradoras de los últimos tiempos, se trata de evitar. Pero la realidad es que aquí también se hablan de, y también se tiende a centrarse mucho en lo que es en el juicio que espera el mundo que no se vuelve a Dios. También mucho de eso, que oye, los que no se vuelven a Dios, etcétera, pasa toda esta perspectiva del incrédulo. Y la profecía de Apocalipsis también es uno de los propósitos de él, es alentar a los no creyentes al arrepentimiento. Eso también es importante. Tiene muchos propósitos el libro Apocalipsis, tiene los propósitos y da consuelo y alegría a su iglesia, busca y llama al arrepentimiento, busca a los hombres que se vuelvan a Dios. Pero esto es solo la mitad de la historia. Como en realidad creyentes debemos leer Apocalipsis como un final emocionante, un final épico de la historia del ser humano. Debemos verlo como un momento en que Dios cumplirá esta promesa de destruir al pecado de una vez por todas. Este es el cumplimiento de que Dios, que nuestro Señor Jesucristo, vencerá a Satanás de una vez por todas y para siempre. Así está como definido en Génesis del 3:15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es así como desde el principio en Génesis el Señor ya tenía en su plan maestro perfecto definido que el Señor Jesucristo iba a vencer y ganaría. ¿Por qué? Porque le iba a aplastar la cabeza a la serpiente y la serpiente le iba a herir en el calcañar. En el fondo quiere decir que esta va a ser una contienda, va a ser una batalla. Y como la hemos visto y la vemos en toda la historia que la Biblia nos muestra, esta batalla ciertamente... Permiso. Ciertamente en esta batalla, cuando dice herirán en la cabeza, un balazo en la cabeza es mortal. Pero un balazo en el calcañar, en el talón, en el pie, no es mortal. Es una herida. Dolorosa, terrible, pero es una herida solamente. En cambio, aquí define que este es un triunfo que el Señor Jesucristo vence trayendo la alegría y la paz por la eternidad. Ese es el término y ese es el objetivo final que declara la palabra de Apocalipsis. Define que el Señor Jesucristo es el triunfador y por la eternidad Él traerá la paz, la verdad, la alegría. Porque en su palabra Él dice y se hace. Todo lo que Él dice está y se está cumpliendo. Así vemos como hace 100 años ya llevamos de guerras entre naciones, 2 guerras mundiales, y probablemente ya estamos en la 3ª guerra mundial. No sabemos, es muy distinto hoy día cómo son las guerras a cómo eran antes.
Y por eso este libro nos dice y nos advierte todas estas cosas. Hay drones hoy día, artefactos que no son tripulados y destruyen, que los podríamos llamar como artefactos que es indescriptibles en el fondo para los tiempos en que Juan escribió. Así han seguido y tenemos las pestes, las pestilencias, las hambrunas, los alborotos y todo lo que ya hemos reconocido. Y así también dice Apocalipsis 18, el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético. Dichosos. Debemos alegrarnos los que escuchamos esta palabra, porque está escrito que el tiempo de cumplimiento de esto está cerca. En Apocalipsis 1:3 lo dice: Dios bendecirá a los que lean este libro. Dios bendecirá. Este es el único libro de la Biblia en la cual está con promesa. Tiene una promesa directa de bendición por la lectura de este libro y por oír y obedecer a este libro. Este libro está dirigido ciertamente a los creyentes, a los que están en Cristo, a los que viven en Cristo, a los que han recibido a Cristo. Para ellos, para nosotros es este libro, los que vivimos en Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús es el novio, es como el novio y la iglesia la novia. La cena de las bodas del Cordero están prontas a efectuarse. Y en el cielo están todos los que han creído y han participado en su iglesia. Estamos todos ahí considerados en esta visión que describe el Apocalipsis. Dichosos los que han sido también convidados a las bodas del Cordero, en Apocalipsis 19, del 7 al 8. Así dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de un lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así podemos ver una iglesia como la iglesia de Sardis, dice que también es un tipo de iglesia, puede ser colectiva o individual o personal, como creyente en Cristo, que le dice a esa iglesia de Sardis: tienes nombre de que vives pero estás muerta, y le dice que se aparta de la palabra del Señor y predica de sus propios pensamientos y a su manera, es decir, que se predican a ellos mismos, no la palabra del Señor, y para su propio beneficio. Pero el Señor le promete que cambie, que se arrepienta y que cambie esa manera de pensar. Y si cambia esa manera de pensar, le dice: si vencieres, le será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A esa iglesia que está equivocada le dice que se arrepienta, y si se arrepiente y vence, Él le va a vestir de vestiduras blancas. Así es como el Señor nos instruye para que podamos vivir la vida para vida eterna. ¿Y cómo esta iglesia puede vencer? Nos preguntamos: ¿cómo venzo? ¿Qué es vencer? Y ahí nos podemos ir en Ageo 1, está la exhortación a edificar el templo. ¿Cómo edificamos el templo? Y dice en Ageo 1, 2: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y hermanos, nos preguntamos cuántas veces nos pasa que nosotros respondimos de esta manera muchas veces, cuando
al llamado de Dios para edificar su templo, cuando muchas veces no nos damos la primera prioridad para edificar en su templo. Claro, esta palabra es para Israel, ciertamente. Pero debemos entender primeramente que era palabra para Israel, pero el Dios Todopoderoso necesita templos físicos. El Creador del universo necesitará que le construyamos templos hechos de manos humanas. Ciertamente el Señor está llamando a algo más profundo y siempre ha llamado a algo más profundo que cosas físicas. Lo expresa en cosas físicas, pero tiene un trasfondo espiritual. Y el Señor está revelando que el hombre, dice, tiende siempre a ocuparse en las tareas para sí mismo y evitar las tareas para Dios. Tendemos normalmente a ser nosotros nuestra primera prioridad y después a Dios. ¿Cuántas veces también, como este pueblo decía, decimos, no es el tiempo para pasar tiempo con Dios a solas? ¿Cuántas veces nos pasa que decimos, no, ahora no tengo tiempo, estoy muy apurado, y no le damos prioridad a Dios? ¿No es el momento para hacer y compartir en la iglesia? ¿Cuántas veces nos ha pasado que dejamos en segundo plano una actividad en la iglesia por algo más? Esas actitudes las está aquí el Señor diciendo. Y ahí en Ageo 3:4 dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? En otras palabras, el Señor dice, siempre hay tiempo para vosotros. Ustedes siempre tienen tiempo para ustedes. Sus casas están adornadas, sus casas están ordenaditas, están hermosas, pero mi casa está desierta. Es cuando damos prioridad ciertamente a nosotros mismos, cuando nos damos prioridad a hacer lo que nosotros queremos. Y aquí el Señor se lo expresa en ese tiempo, Israel, en Ageo. En el 5 dice, en Ageo 1:5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien vuestros caminos, sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Hermanos, cuán importante es meditar sobre nuestros caminos. Nosotros podemos ver muchas veces que participamos en una cosa u otra, pero el corazón realmente, el fondo, el trasfondo es íntimo, es entre el Señor y cada uno de nosotros. Meditar en eso, dice el Señor. Y reconocer si en nuestros caminos el Dios Todopoderoso es realmente todopoderoso para nosotros. Si realmente ese Dios Todopoderoso es tan poderoso en nuestra vida. Si Jehová de los ejércitos realmente es la prioridad en mi vida. Esto es más profundo que si cumplimos con las tareas que nos encomienda en la iglesia. Pues de nada sirve tampoco si servimos mucho en la iglesia, pero hemos olvidado el amor a Dios. Y le pasó a la iglesia de Éfeso también. Ellos hacían todo bien, pero habían dejado el amor a Dios. Lo hacían en forma mecánica, lo hacían porque sí, porque era su rol, porque tenían que cumplir. Por eso el Señor nos llama a meditar profundamente, siempre, cada día, nuestra relación con Él. Nos llama siempre a ¿dónde tengo mi corazón? Mirando al Señor. Esto debemos ejercitarlo, hermanos, cada día. Porque esta palabra también ya había pasado en Ageo, a estas personas, a este pueblo, ya le había pasado 18 años atrás, estaban todos
muy entusiasmados, con mucha fuerza para edificar templos, pero poco a poco se fueron dejando llevar por sus intereses, su persona. Esto, hermanos, es de Adán y Eva en el huerto. Desde ese tiempo podemos ver que el corazón humano, el ser humano, teniendo la libertad para decidir muchas veces y siendo hecho a imagen y semejanza de Dios mismo, teniendo este poder que Dios mismo le había dado, muchas veces estando ahí en el huerto sin pecado, sin todo perfecto, pudo haber en ese momento un pensamiento para mí mismo. Y pensar para mí mismo. Porque dijeron ellos en su corazón, seremos como semejante. O sea, semejante a Dios. O sea, Dios acá, pero yo también. Separado de Dios. Ese es el gran problema. Cuando yo quiero separarme de Dios. Y se produce, hermanos, desde el comienzo, en Adán y Eva. ¿Fueron engañados? Ciertamente fueron engañados. Esto es así, siempre elige el ser humano para sí mismo, por eso debemos esforzarnos en no elegir para nosotros mismos. Ellos fueron capaces de elegir para ellos mismos, despreciando el mismo paraíso, pero con tal de ser para ellos ser su propio Dios, ellos ser su propio Altísimo. ¿No nos pasa a nosotros muchas veces lo mismo? ¿Queremos ser nosotros nuestro propio proveedor, nuestro propio Altísimo? ¿No nos ocurre cotidianamente a lo mejor? Despreciando al mismo paraíso, esta pareja pensó en sí mismo. Muchas veces nos pasa a nosotros también. A Israel siempre ha elegido para sí mismo. La historia de Israel siempre cuenta, y la podemos ver en tantas veces. En la escuela de los niños lo vemos en todos los pasajes. ¿Cuántas veces elige Israel para sí mismo? El mismo Señor, cuando eligió a Egipto, sacó de Egipto al pueblo de Israel, lo sacó para una tierra prometida. Lo sacó, pero para que vieran su poder y vieran todo su poder hacia una tierra prometida. Y esto en el fondo era para que pudieran ver y hacer de Dios su primera prioridad en la vida. Cada día veían la columna de humo que les ayudaba con el calor. En la noche la columna de fuego que les ayudaba con el frío. Cada día podían ver la gloria de Dios para que ellos se transformaran y Dios fuera su prioridad cada día. Y aún así, no entendieron. El pueblo de Israel no entendió. Que al final la tierra prometida es más que la tierra prometida, era vivir con Dios, era estar en Dios. Si estamos en Dios lo tenemos todo. Y no entendieron. Dios les puso una tierra prometida para que vieran con sus ojos una meta, para que vieran con sus ojos. Pero el trasfondo era que vivieran con Dios cada día. Dios rescató al pueblo de Israel para tener en realidad una relación con el ser humano. Esa misma relación que tenía con Adán y Eva, tenerla con el ser humano en el pueblo de Israel. Porque si Dios es con nosotros, lo tenemos todo. Y esto muestra, hermanos, que estando en la tierra prometida, pero si no está el Señor, es una tierra más. Hoy día vemos a Israel puesto ahí, el Señor lo puso, pero el Señor no está ahí. Es una tierra. Y luchan por su tierra. Y hay una gran lucha por esa tierra. Pero ¿qué puede ser? ¿Qué puede hacer esa tierra si es una destrucción total esa tierra hoy día?
¿Por qué es una tierra destruida? Siento que es una tierra santa. Porque no está Dios. Si Dios no está ahí, el verdadero y único Dios no está ahí, hay destrucción, hay muerte. Por eso nada, ¿de qué nos sirve tener una tierra y tener toda la tierra si Dios no está? Y por eso es que es tan fácil caer, porque el enemigo siempre trata de que nos concentremos en nosotros mismos, y con eso es suficiente. Si nosotros nos concentramos y nos enfocamos en nosotros mismos, es suficiente, porque dejamos a Dios de lado. No ese es el llamado. Así Marcos 12:29. Marcos 12:29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Podemos decir que esta palabra nos señala en realidad que nada hay fuera de Dios. Que fuera de Dios nada hay. Jehová de los ejércitos es el todo y único. Nada hay fuera de él. Mira cómo sigue la palabra en 6 y 7 en Ageo. En Ageo 1, 6 y 7 dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. El Señor está advirtiendo que fuera de Él no hay nada. Que reconozcamos que Él es nuestra primera prioridad. Es a lo que nos llama. Es lo que nos insiste una y otra vez. Que le busquemos en todo lo que hacemos. Porque si no estamos en Él, estamos fuera de Él. Y fuera de Él nada hay. Por esto dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Todo lo que ganamos es como echar en un saco roto. Nunca se llena. Esto no solo se refiere a lo material, sino que también en lo espiritual. Los vacíos del alma, los vacíos del corazón, las angustias, las amarguras, los rencores. Todo esto son vacíos del corazón porque no estamos plenamente en el Señor, edificando su templo. Pero al revés, hermanos, si estamos en el Señor, ¿cuántas veces podemos ver que puede haber falta, puede haber enfermedad, puede haber aflicción en lo económico? Pero si al contrario, si está Dios, nuestro corazón está lleno. Nuestra hermana Cecilia en la reunión de oración daba testimonio y le decían por qué no daba charlas de motivación. Como que las cosas fueran, claro, para los médicos esto es algo de motivación, es algo mental. Pero la realidad es que si está lleno del corazón hay solo gratitud. Y si el corazón está lleno de Dios, solo hay paz, gozo, gracia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Por eso, hermanos queridos, si nosotros estamos en Dios, tenemos todo. Y aunque falte la salud, falte lo económico, estamos en paz. Y continúa en el 8, Ageo 1:8 dice, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Eso, una vez más, el Señor nos llama a buscarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. De lo contrario, dice el Señor en el 9, Ageo 1:9, dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos,
por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Así lo dice el Señor. Buscábamos primeramente nuestra casa y ciertamente si no es primero buscamos la casa y edificar el templo de nuestro Señor, todo lo demás está en saco roto. También aquí dice, habla de la lluvia sobre vosotros, detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Recordemos que la lluvia temprana y tardía representa al Santo Espíritu del Señor. Y si no estamos llenos de su Santo Espíritu, no tendremos los frutos de su Espíritu. Y los que no tienen el fruto del Espíritu, no tienen el Espíritu del Señor, dice la palabra, estáis muertos. No hay términos medios en la palabra. Hermanos, no hay. Hay algunas veces que se habla que no, o estás en Dios o no estás en Dios. No hay términos medios. Porque si no estás en Dios, dice la palabra, estáis muertos porque no tienes de su espíritu. Esta exhortación que hace Dios por medio del profeta Ageo a Israel para la edificación del templo es para que mediante algo material que el pueblo pueda ver y buscar cada día, pudiera hacer de Dios su primera prioridad, su primera tarea. Para nosotros que estamos en Cristo, que somos el templo del Espíritu Santo, es mucho más profundo para la iglesia también. Ya que dice nuestro Señor Jesucristo que donde dos o más se reúnan en su nombre, Él estará en medio nuestro. Y aquí habemos más de dos reunidos. Por tanto, ciertamente el Señor, la gloria de Dios está en medio nuestro. Porque donde está Jesucristo está la gloria de Dios. Ya no está en el templo de Jerusalén. La gloria de Dios salió de ahí cuando mataron al Mesías. Y hoy día la gloria de Dios está en todos los, donde dos o más se reúnen en el nombre de Cristo Jesús, está la gloria de Dios. Por eso en esta hora la gloria de Dios está en este lugar. Porque cada uno de ustedes es un templo de su espíritu. Por eso llamamos y decimos la iglesia, su iglesia. Y si venimos aquí cada domingo, es un acto de amor para Dios. Es en amor a Dios. Eso tiene que ser muy preciso. Ese es el primer. No hay otro objetivo. Por amor a Dios, cada uno nos reunimos acá. Es un acto de amor. Como cuando nos reunimos entre los hermanos. ¿Por aquí nos reunimos entre hermanos? En reunión de oración, en reunión, en coinonía. Es un acto de amor para Dios. Ese es el hecho que tiene que ser. No nos reunimos para distraernos, para... Todo eso es añadidura, obviamente. Todo eso es... Pero el fundamento es un acto de amor para con Dios. El reunirme con mis hermanos. ¿Cómo digo que yo amo a Dios? Porque busco reunirme con mis hermanos. ¿Cómo voy a amar al que no veo si no soy capaz de amar al que veo? Por eso debemos, hermanos, buscar edificar el templo del Señor. Por tanto, meditad, dice el Señor, sobre vuestros caminos. Cuando el cuerpo de Cristo te llama y tú dices muchas veces, oh, hermanos, disculpen, no puedo apoyar, no puedo ir en esto o en esto otro, pero tengo otro compromiso. Meditad, dice el Señor, sobre vuestros caminos. No dice que juzguemos, sino que meditemos cada uno. Cada uno meditemos cuando hacemos estas cosas. Meditad, dice el Señor, sobre vuestros caminos. Si hay conflicto entre hermanos, meditad en vuestros caminos. No puede haber conflicto entre hermanos porque significa que está mi yo primero y no está Dios primero.
No puede haber conflictos entre hermanos porque es porque venimos por Dios, por amor a Dios. Y por amor a Dios debo amar a mi hermano. No puede haber conflictos. Cada uno de nosotros sabe en lo más profundo, meditad en vuestros caminos, dice el Señor. El Señor no necesita de nosotros, hermanos. El Señor nos ama y quiere tener comunión con nosotros, pero solo por amor. Nosotros sí necesitamos de Él, porque fuera de Él estamos muertos. Cuando el Señor nos llama para venir a Él, para servirle, siempre es para nuestro bien. Debemos meditar en este pasaje, ya que hacía, como les comentaba, 18 años atrás, este pueblo de Israel estaba con todas las ganas y con todo, como dicen, el power y toda la fuerza para reedificar el templo. Pero de a poco, un pequeño acto, agrega otro y sigue otro, y al final después estamos lejos. Eso en el tiempo nos llama que se fueron apagando, a estar muy lejos. Y el Señor aquí les dice, este pueblo, por eso ya estaban lejos, este pueblo, no le dijo, mi pueblo. Le dijo, este pueblo, o sea, cualquiera. Entonces, es ahí por donde va perdiendo esta comunión con el Señor. Cuando no Él es nuestra primera prioridad. Nos ayude el Señor a mantener la comunión con el Señor, con el Dios único, verdadero, llamando a los hermanos como a nosotros mismos. El mandamiento que encierra todos los mandamientos. El Señor nos manda a amarle, ciertamente con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y a nuestros hermanos como a nosotros mismos. En esto, si hacemos esto, seremos, dice el Señor, vencedores. Y tendremos esas vestiduras blancas, algunos tendrán coronas, y así los enumera. En la iglesia de Cristo siempre todos somos salvos por gracia, pero no todos tenemos los mismos galardones, que es lo que dice el mensaje a las iglesias. A Efeso le dice, si tú vences, si haces esto, si buscas a Dios como primera prioridad, si vences en esto, porque es una lucha contra mí mismo, mi peor enemigo soy yo mismo, porque elijo para mí en vez de elegir para Dios. Elijo vivir para mí y no elijo vivir para Dios. Ya lo veíamos. Esto desde el huerto del Edén. Si eliges y vences vivir para Dios como primera prioridad, te arrepientes. A Éfeso le promete el árbol de la vida. A la iglesia de Esmirna, si vence, le dice no sufrirá daño en la segunda muerte, y si es fiel hasta la muerte se le dará corona de vida. Aquí hay promesa de corona. A la iglesia de Pérgamo le dice que le dará a comer, si vence, le dará a comer el maná escondido. A la iglesia de Tiatira le dice que le dará la estrella de la mañana. A la iglesia de Sardis le dice vestiduras blancas, que si vence le dará vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta es la visión que estamos viendo. La visión en Apocalipsis del 2 al 4. En los mensajes a la iglesia. La iglesia de Filadelfia le promete que si venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre en él nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Todo eso le promete a Filadelfia. Y a la iglesia de la Odisea, la iglesia del último tiempo.
la más desordenada, la más como viviendo para sí mismo, lo que dice la gente, lo que dice el pueblo, la odisea. Lo que vemos hoy día, la cultura de hoy, es vivir según tu pensamiento. Esa es la iglesia de... Pero a esta iglesia le dice, si te arrepientes, si te vuelves, le promete que se va a sentar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Son todas promesas que si logramos vencer esto, que es poner a Dios como primera prioridad, si logramos vencer en esto tendremos galardón. La salvación ya la tenemos, pero estos galardones nos estimula la palabra de Apocalipsis a vencer por sobre nuestros propios intereses. El que cree en las promesas de Dios, el que cree en su palabra, buscará siempre amar a Dios primero con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y este ejercicio lo podemos hacer cada día, hermanos. Este ejercicio lo podemos hacer cada día, amando obviamente a la familia, pero también, tal como a mí mismo, a los hermanos. No puede ser menos. Recordemos que Dios nos muestra un pasaje en Job para contextualizar, ir contextualizando para este libro, en el Apocalipsis. De estas cosas nos habla Apocalipsis. Nos habla de los que vencen, nos habla de este plan, toca desde el principio de Génesis hasta lo último. Y en esto ubica en la palabra del Señor, nos muestra un pasaje que dice en Job 1:6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, esto nos indica varias cosas también, que no todos los hijos de Dios están en su presencia, porque vinieron a presentarse delante. Y no todos los hijos de Dios están en su presencia. Esto significa que hay otras, como dice la palabra, huestes celestiales, angelicales. Hay creación más allá del ser humano. Entonces, y entre ellos venía Satanás. ¿Y por qué venía Satanás? ¿Qué tiene que hacer Satanás entre medio de los hijos? ¿Por qué Satanás venía entre sus hijos? Bueno, aquí es como muestra el Señor que esto es Dios, el Señor es soberano y en Él está el proceso, un plan. Tiene todo un plan para desarrollar con justicia, con sabiduría, toda la creación. Pero no es un creador de robot, no es un creador como nuestra mente podría pensar, ves mucho más allá, tiene sabiduría. Y por eso, ¿por qué Satanás podía venir entre los hijos de Dios delante de su presencia? ¿Por qué? En el versículo 7, en Job 1:7 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Por qué tenía autoridad Satanás de rodear y andar por la tierra? Bueno, esa autoridad se la dio Adán y Eva cuando fueron engañados. Ellos eran dueños, el Señor les había encargado el huerto y ellos fueron engañados por la serpiente. Y en esto le entregaron la autoridad. Y por eso aquí, cuando Satanás engañó, tuvo autoridad sobre un huerto que era de Dios y para el ser humano. En esto metió Satanás
esta mentira. El principio de esta mentira. Sea primera prioridad para ti tú mismo. Sé tú tu primera prioridad. Y Dios después. Aquí parte el primer pensamiento fuera de Dios. Así lo dijo y lo mostró el Señor Jesucristo en Lucas 4:6, que es la tentación a Jesús. Le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera lo doy. La doy. Esto muestra que la creación de Dios está ciertamente hecha en amor, en inteligencia, sabiduría, consejo, conocimiento, temor del Señor. Y en el versículo 8 de Job 1, y dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Por qué Dios dialogaba con Satanás? Bueno, porque en su creación, en sus leyes, en su creación, él tiene todo, estatutos, tiene podemos ver que tiene todo un orden. Y el Señor respeta sus propias leyes, su propia creación, porque ama su propia creación. Y así le dice Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, en otras palabras, el Señor es como diciéndole, este varón perfecto, en realidad no lo has visto, mira, no es como, en otras palabras, decirle, no como tú, un imperfecto, un chueco, un torcido, un sin temor de Dios, apartado del bien. No se lo dice directamente, pero en el fondo muestra a Job como un ejemplo. Y es así como Satanás, el padre de mentira, que fue el primero en poner este pensamiento, decir: oye, busca a ti primeramente, edifica casa para ti mismo y no para Dios. Ese es el primer engaño y fue suficiente. Y es suficiente para hasta el día de hoy. Bueno, y ahí termina respondiendo Satanás: Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Bueno, y así siguen argumentando. Y ahí ya conocemos toda la historia, ¿cierto? Esa historia de que muestra cómo el Señor, en su soberanía, en su amor, en su perfección, entendimiento, esta creación tiene un proceso y termina este proceso en Apocalipsis. Estas no son historias que no tienen conectividad. Toda la palabra está conectada y concluye en Apocalipsis. Así pues nos podemos dar cuenta del estado en que se encuentra la creación de Dios y el plan de Dios. O sea, ahí podemos ver, mira, cómo sucedieron las cosas, cómo han sucedido, cómo ha obrado Dios, cómo ha obrado el hombre, cómo se comporta la creación y cómo ya viene el juicio. Y nadie podrá decir que Dios no es justo ni perfecto, sino que todo ya lo conocemos y sabemos cómo va a concluir. Pero todo en un plan perfecto. Así lo muestra el Señor. En este contexto llegamos al capítulo 9 de Apocalipsis. Y así, entendiendo todo esto, podemos entender por qué viene este capítulo. Hasta aquí, en el capítulo 9, la iglesia está en el cielo, en medio de la adoración, en medio de la adoración celestial, al que está sentado en el trono y al Cordero, son adorados. Y aquí está participando la iglesia. Israel está en la tierra, resucitado en los 144.000.
predicando el Evangelio de Cristo. Ese es el momento del capítulo 9. Estamos en esa visión. En la prédica anterior, quedamos en el capítulo 8. En este capítulo se abre el 7º sello y se produce un silencio. Dice la palabra como por media hora. Este gran silencio se entiende porque es como un silencio de expectación antes de un tremendo juicio. Ya hemos conocido toda la historia y ahora viene el juicio. Presenta una actitud totalmente de respeto por lo que se va a definir. Toda la alabanza celestial se detiene un momento. En ese momento es un preámbulo, como un preámbulo a dictar esta sentencia que se viene. Y ahí aparecen 7 ángeles con 7 trompetas. Esto venía en el versículo 8, en ese estábamos, que es semejante, estos 7 ángeles con 7 trompetas son semejantes a las 7 vueltas que anunciaba y que fueron tocadas en la destrucción de Jericó. Entonces, esto también ocurrió en tiempos de Jericó. Estuvieron las plagas en Egipto. Todas estas cosas ya están y conocidas por nosotros en los tiempos anteriores. Y así es como comienza la toma del mundo que le fue robada al Señor por causa del ser humano. El Señor vuelve a recuperar lo que estaba perdido. El Señor no va a dejar sin recuperar su creación y dejarla perfecta. El Señor no va a dejar esa obra a medio terminar. Todo está confluyendo para ese momento. Y así el Señor va a tomar posesión de esta tierra. ¿Y cómo lo hacía cuando quiso rescatar al pueblo de Israel de Egipto? Envió plagas. ¿Cómo atacó y destruyó Jericó? De esa misma manera. Así comienza la toma del mundo que declara aquí en el capítulo 7. La primera trompeta, se produce un bombardeo con granizo, fuego y sangre. Y se destruye la tercera parte de la vida vegetal en el planeta. Con esto se corta la cadena de alimentos. La segunda trompeta pareciera un gran meteoro que destruye la tercera parte del mar. Los seres del mar y lo que está sobre el mar es destrucción de las aguas saladas. El corte de los alimentos, transporte marítimo. La tercera trompeta es como asteroide que daña las aguas dulces. La cuarta trompeta daña la tercera parte del sol, la luna, las estrellas. Y todo esto caen desastres. ¿Y quiénes son sobre quiénes caen estos desastres? Todos estos desastres caen sobre los que no quieren reconocer a Dios. Los que no quieren reconocer a Dios, al único Dios verdadero. ¿Esto será real o es una figura? Esto ciertamente si ocurrió, estas plagas en Egipto, ocurrió la destrucción en Jericó, todo esto no es problema para que sea cumplido tal literalmente como el Señor así lo decreta. Así llegamos a Apocalipsis 9:1 y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y este es el primer ay. Las 4 trompetas anteriores era contra la creación y la naturaleza. Ahora esta trompeta es contra el ser humano. El ser humano que no reconoce al Señor. Como estrella que cayó del cielo se puede referir a un ángel como Satanás cuando dice el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo. Se puede referir a Satanás, este ángel con las llaves del abismo. ¿Y qué hace este ángel? En el versículo 2, 3 y 4 dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo.
y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Esto, hermano, aquí es al revés. Las primeras 4 trompetas eran contra la naturaleza y contra los astros, sol, luna. Ahora es contra el ser humano, directamente. Y es ahí donde está describiendo lo que el Señor también dijo en Lucas 10, 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así serán atormentados por los demonios del pozo del abismo todos los que no tengan el sello de Dios. Aquí estábamos hablando de los seres humanos, hombres y mujeres que no tengan el sello de Dios, serán atormentados, porque los que están en el Señor, esos 144,000, los que han sido y se conviertan por la predicación de ellos, ellos serán guardados, dice su palabra. Y llegando al final del capítulo 9, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello largo como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Esto es el destructor. Así describe, hermanos, las cosas que sucederán para todos aquellos que no busquen, que no quieran y que rechacen a Dios, para que se arrepientan, para que también se vuelvan, para que reconozcan al Señor. Ese es el objetivo. Así, aquí se ha iniciado el juicio, ciertamente a los seres humanos, a las huestes celestiales, que han rechazado el amor de Dios. Pero también muestra en el 13:14, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Aquí vemos también que no solamente a los seres humanos está tocando esta profecía, sino que también está tocando a seres celestiales. Así vemos, viendo que dice junto al río, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Si vemos la geografía, el río Éufrates nace en Turquía y fluye por todo el Medio Oriente, pasando por Siria, Irán e Irak. Y 4 países que son enemigos acérrimos, ¿de quién? De Israel. Sospechoso. La orden de desatar viene del mismo del altar, lo cual nos muestra que Dios es soberano en toda sabiduría y obviamente Él sabe que está en perfección y en sabiduría y en inteligencia está llevando a cabo su plan, para que nadie después diga que no es justo, que no es perfecto. Y en el versículo 15, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año,
a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esto es el ser humano que rechaza al Señor. En el 16 dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Hoy no hay ningún ejército que tenga 200 millones, pero si se reúnen entre humanos y huestes celestiales que pudieran salir, no sabemos hoy día cuántas armas nuevas pueden salir. Hay robótica y vemos hoy día que van saliendo cada día perros robot que entran a las minas. Tantas cosas que pueden seguir desarrollándose en el tiempo que trata de describir Juan dentro de lo que él podía. Por eso es tan difícil que pudiéramos decir, mira, estos son solamente ejércitos militares, pueden estar perfectamente juntos, porque aquí se desata el juicio contra el ser humano, pero también contra las huestes celestiales. Aquí también entran las huestes celestiales al juicio. Toda la creación entra al juicio. Entonces, sigue en el 17, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. A estas alturas, ya la población de la humanidad, hoy día somos 8.000 millones de personas, ya debiéramos estar en la mitad, 4.000 millones. Y que dice en el 19 al 21, que es donde terminamos el Apocalipsis 9, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Por eso vemos, hermanos, que esto es juicio, porque aún así el hombre no se arrepintió. Con todo esto, con todas estas terribles plagas, todos estos terribles juicios, el hombre sigue buscándose a sí mismo, en sus propias idolatrías, en sus propios pensamientos. El que no busca a Dios es un idólatra. El que no busca a Dios, busca de su propio ser. Y si busca de su propio ser, es un idólatra, porque idolatra sus propios intereses, sus propios caminos. Somos llamados, hermanos, a edificar el templo de Dios y no nuestra propia casa. Sabemos que si edificamos primero el templo de Dios, todo lo demás se nos será añadido. Por eso es tan importante vencer esta tendencia humana a yo ser primero y después Dios. El mandamiento que encierra todos los mandamientos, el Señor nos dice, nos manda a amarle con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y a los hermanos como a nosotros mismos. Debemos dejar nuestro yo debe ser vencido. Debemos vencer a nuestro yo. No debe haber mi yo. En la iglesia de Cristo no debe haber mi yo. Solo debe verse a Cristo. Debemos quitar nuestro yo de nuestra prioridad. Nuestra prioridad debe estar en Cristo. A eso nos llama el Señor desde Génesis hasta Apocalipsis. Buscar al Señor. El Señor nos dice que el que quiera venir en pos de mí, el Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo.
En la iglesia de Cristo el yo personal debe ser reemplazado por Cristo. Y hallarás paz para tu alma, para tu vida y para tu vida eterna. ¿Oramos, hermanos? Te alabamos, Padre, porque nuevas son tus misericordias cada día y hasta el día de hoy. Tú nos llamas, Señor, a que encontremos la vida eterna en tus caminos. Que edifiquemos, Señor, tu iglesia. Que edifiquemos, Señor, tu templo. Que tú seas, Señor, nuestra primera prioridad. Así, Señor, queremos que tu iglesia cumpla, venza, para que sea gloriosa, sin mancha ni arruga, para que tu iglesia sea edificada, porque tú mismo preparas a tu iglesia para presentártela a ti mismo, perfecta, porque tú eres perfecto. Gloria, gloria a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bendiciones, hermano.